Pero mirar cosas cosas que el Padre o en cierta manera podía mirar durante en esta semana, y en parte el Padre traía esto a mi vida y a mi corazón. Pero ¿cuántos sabemos que si no estamos viviendo, estamos viviendo en cierta manera tiempos difíciles? La misma palabra dice que los tiempos se pondrán peores, que las cosas empeorarán y muchas de las cosas sucederán. Y no quiero hacer énfasis en este tema en particular, pero quiero que tú y yo podamos ser conscientes del tiempo y en la hora en la que tú y yo estamos viviendo, y que con más empuje o más ganas cuidemos y trabajemos y laboremos la obra de nuestra salvación, y que no permitamos que aún el enemigo pueda tomar ventaja sobre nuestras vidas y podamos ser presa fácil del enemigo, porque muchas de las cosas que están sucediendo o están pasando están descritas en la palabra que tenían que suceder. Si tú y yo vemos en el libro de Mateo capítulo 24, Mateo 24 nos habla de las cosas que sucederán antes de que venga o el tiempo del Mesías, del retorno del Mesías, que nos habla de que pongamos nuestra mirada en la higuera que representa Israel, y que no pasaría esa raza y esa generación hasta que todo esto aconteciera. Pero habla cosas muy en esencial y muy en particular. Yo podía notar, a veces me gusta ser un poco observar y mirar las cosas. Durante esta semana, mientras no puedo decirlo con exactitud, ya no supe si sí pasó, pero es algo que tú y yo podemos darnos cuenta, si no es de una manera, en cierta manera, y no solamente no solamente pasa con la gente que está afuera, que está sin esperanza. Esos sí ya están sin esperanza y sin energía en el mundo, como dice la palabra en el libro de Efesios. Pero muchas veces viene aún esa indiferencia dentro de lo que es el pueblo de Yahweh, y que habla la palabra muy en especialmente que el pueblo que le conoce a Él debe de tener ciertas características, pero también dice que cuando se estén acercando los tiempos del fin, muchas cosas pasarán y acontecerán, y entre ellos podemos tú y yo mirar que muchos apostatarán o se apartarán de la verdad, o irán en pos de otro camino, abandonando los caminos de Yahweh. Apostatar significa abandonar el camino de verdad, o dar un paso hacia atrás, o dejar o abandonar la verdad en la que tú y yo estamos plantados. Y podemos mirarlo en diferentes maneras o circunstancias. Pero una de las cosas que me llama muy en esencial la palabra, dice en Mateo capítulo 24, versículo 13, y vamos a leer desde el versículo 7, dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Dice: pero todo esto es solo comienzo de dolores, y los entregarán a tribulaciones, y se matarán y serán odiados por las naciones a causa de mi nombre. Si tú y yo vemos, sin entrar mucho en ello, tú y yo hemos mirado cómo ha entrado nación contra nación, reino contra reino, cómo está a punto de proclamarse, o se ha hablado que están muy cerca aún la tercera guerra, y el conflicto entre muchos países, conflictos unos con otros, guerras. Se ha hablado de todo ello. Dice que serán entregados y matarán a muchos y serán odiados por su nombre. Aunque tú y yo no lo podamos mirar, en muchos lugares o en muchas partes del mundo hay una persecución. Y a muchos de ellos están matando o entregando o siendo llevados a muertes a causa por el nombre del Mesías, o a causa de Jesús, si tú lo quieres decir. Pero es a causa de defender su creencia o su fe, o en lo que ellos tienen puesta su confianza. Dice: y muchos tropezarán, entonces caerán y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Eso es algo que tú y yo podemos mirar hoy en día. Se levantarán falsos profetas y a muchos engañarán. Dice: debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos, ¿qué dice la palabra? Se enfriará, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Algo que tú y yo podemos mirar hoy en día, dice: y a causa de el aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Dice: pero el que persevera hasta el fin, di conmigo, será salvo. El que persevera hasta el fin
no es solamente, vamos a ponerlo en cierta manera o en una forma, aquella persona que persevera hasta el fin, dice la palabra, será salvo. ¿Quiénes son los que perseverarán? Aquellos que tienen su confianza puesta en ¿quién? En el Mesías. No es el que no la tiene, el que va a ser salvo. Dice, y el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Quién es el que será salvo? Aquel que ha puesto su confianza y su fe en ¿quién? En el Mesías. Los que han perseverado, los mismos que son salvos, son aquellos que el amor de ellos no se enfriará. Pero dice que a causa de la iniquidad de muchos, el amor de muchos se enfriará. Y es algo que a mí me llamaba la atención, y no puedo decirlo con exactitud, ya no supe yo si la gente se arrimó, pero si tú miras en la parte, los que han tenido la oportunidad de ir a Matamoros, en la parte de lo que es el IMSS, hay mucha gente, bastante. Tú puedes entrar aquí a un hospital y tú miras el hospital, cada persona dentro de su propio cuarto, cada persona puede entrar con su paciente y estar con su paciente, entra uno, sale otro, pero en comodidad, en un reclinable, todo lo que tú quieras. Y me llama mucho la atención, todos sabemos que en México hay mucha necesidad. Y una de las cosas que hay muchos enfermos, muchas personas en cierta medida con gravedad, algo otros no tanto, pero puedes mirarlo aún dentro de los pasillos, las camillas, las personas paradas con sus pacientes, con sus enfermos, algunos quejándose, algunos no tanto, y muchos familiares afuera. Se llega el tiempo de la hora durante la mañana, muchos tienen que ir a trabajar, el lugar se queda vacío, y en la noche puedes mirar una gran multitud de gente esperando a sus pacientes enfermos, esperando recibir informes de ellos. Y yo estaba sentado y sí he sabido que mucha gente va y hace oración por las personas, por los enfermos y por todos ellos los que se encuentran. No sé exactamente qué manera lo hacen. Iban pasando en cada parte por los que estaban ahí sentados y pasan y se acercan al lado mío, enfrente de mí, y dicen, es que vamos a tener una cadena de oración por las personas que están enfermas y todo eso. Y miraba que iban unos tras otros, iban hablando uno tras otro. Y te digo, me gusta a veces mucho observar y me esperé un poco. Yo quería mirar cuánta gente se paraba. Y miraba solamente algunos pocos o muy pocos que atendieron al llamado o a la oración o a la petición de oración, y en eso me llama alguien más, creo que fue mi cuñada o alguien más, y quería pasar a ver a mi suegro que estaba allá adentro. Ya pasé y ya no tuve la oportunidad, pero cuando yo pude mirar, yo dije, Padre, aún en medio de tanta necesidad, la gente no es capaz de poderse levantar y de poder decir, yo no sé si es por temor o por lo que sea, pero el poderte levantar y de decir, bueno, es que yo tengo a mi paciente, y vamos a orar y vamos a interceder por ellos. Y me llama mucho la atención que Mateo capítulo 24 dice, y el amor de muchos se enfriará a causa de la iniquidad. Sabes, entre más pecado hay en el mundo y entre más pecado hay dentro de la humanidad, el amor de muchos se enfría. Y no solamente sucede con la gente que está afuera o que está apartada o alejada de los caminos de Yahweh, pero muchas veces sucede dentro del mismo cuerpo y de la misma asamblea del cuerpo del Mesías, que en cierta manera muchas veces nos podemos mostrar indiferentes ante la situación o el infortunio de muchos que están pasando por tribulaciones, por aflicciones. Y lo podemos mirar, la palabra en el libro de Hebreos dice que muchos sufrieron el despojo de sus pertenencias, dice, por amor a aquellos que sufrieron, dice, y se gozaron con aquellos que se gozaron y sufrieron con aquellos que sufrieron. El cuerpo del Mesías o la asamblea o el cuerpo del Mesías debe de ser de esa manera. Nos debemos de alegrar
todos juntos. Si a ti te fue bien, yo me alegro juntamente contigo, aunque a mí no me haya dado, aunque yo haya deseado el trabajo que a ti te dieron, pero me alegro y me gozo porque te lo dieron a ti. Porque aunque tal vez yo estoy orando y pidiendo por un aumento de salario en mi trabajo, tal vez yo no lo he recibido, pero qué bueno que tú lo recibiste. Qué bueno que a ti te fue bien y por eso me alegro y me regocijo en ello. Pero aún también el dolernos y el afligirnos con aquellos que se duelen y con aquellos que se afligen. En medio de todo ello, que si a alguien del cuerpo le va mal, yo me duelo juntamente con él, porque su aflicción viene a ser parte de la mía, porque todos somos parte de un mismo cuerpo y de una misma asamblea. Y como parte del cuerpo, si alguien se duele del cuerpo, todos el cuerpo se duele. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Qué sucede cuando te lastimas una parte de tu cuerpo? ¿Cuántos están completos? Todos. Pero ¿qué sucede si esa parte del cuerpo se duele? ¿Qué pasa? Tal vez si es la pierna, si es el tobillo, si es la cadera o si es la columna, si es X cosa o X parte del cuerpo. Por esa parte del cuerpo que a ti te duele, estarás imposibilitado o incapacitado de poderte mover de una manera correcta o de una forma correcta. Lo mismo sucede con el cuerpo o la asamblea del Mesías. Cuando alguien se duele, el cuerpo no se puede mover en una libertad completa, en rumbo y en la dirección que el Padre o Yeshua desea para nuestras vidas, sabiendo y entendiendo que Él es el cuerpo de ¿quién? Él es la cabeza de ¿quién? De todo el cuerpo. Y hacia donde Él se quiere mover, o hacia donde Él quiere dirigir el cuerpo, hacia allá nos dirigimos todos. Pero si parte del cuerpo está herida, no podremos avanzar de una manera correcta. Yo no sé si me estás entendiendo lo que quiero decir. Pero estoy hablando de las cosas que tú y yo podemos mirar, y que podemos mirar a lo largo en la vida, muy en general, pero tenemos que ser conscientes. Ser conscientes en el tiempo. La palabra nos habla de un tiempo de apostasía, de unos que abandonarán el camino, de aquellos que se desviarán, aquellos que se apartarán del camino de Yahweh. Y lo único que tú y yo podemos pedir es que el Padre nos guarde en el hueco de su mano y que no permitamos que nuestras vidas se puedan desviar del camino correcto. Que aún en medio de la hora en la que tú y yo estamos viviendo, podamos estar plantados y parados, que ciertamente las cosas vendrán, las cosas sucederán, pero que aún en medio de todo, Yahweh pueda guardar nuestras vidas y nuestros corazones. La palabra de Yahweh dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana ¿qué? La vida. ¿Qué es algo tan importante que tú y yo tenemos que guardar? Nuestros corazones. Del corazón salen todos los buenos sentimientos y los malos sentimientos. Las cosas buenas tanto como las cosas malas. ¿De dónde nace ese amor genuino y verdadero hacia las cosas de Yahweh? Por el amor que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones, y porque dice la palabra de Yahweh que tú y yo le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Por ese amor genuino y verdadero con el cual Él nos amó, con ese mismo amor tú y yo le amamos a Él. Del amor que hemos recibido de Él es el mismo amor que tú y yo tenemos. Pero eso es lo que tú y yo tenemos que guardar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Yeshua dijo, si me amas, guardarás mis mandamientos. Porque el que no le ama es aquel que no los guarda. Y podríamos ponerlo de una forma muy sencilla, pero es una realidad. Si yo estoy muchas veces tan afanado
o empeñado en hacer mi propia voluntad, estableciendo mis propios patrones de conducta, brincando los patrones de Yahweh, no estoy amando la verdad de Yahweh y el amor de Yahweh no está en mí. Porque si ese amor genuino estuviera en mí, haría las cosas que corresponden a Él y no las cosas que correspondan a mi propia vida. ¿Cuánto estamos entendiendo? No es poner primeramente mis planes, es que es lo que Yahweh desea y poner en primer lugar y en primer prioridad. Y mientras estaba mirando yo ciertas citas, ¿cuántos sabemos que Yahweh a veces mira nuestros corazones? Él conoce nuestras vidas, nuestros corazones. Aún no está la palabra en nosotros, en nuestra boca, y Él la conoce. Él sabe lo que tú y yo estamos pensando ahora, cuáles son nuestros pensamientos, cuál es nuestra actitud, cómo se encuentra nuestro corazón. Él lo conoce, dice que Él tiene cuidado si aún del cabello que cae de nuestra cabeza. ¿Cómo no tendrá cuidado de nosotros? Si Él viste los lirios del campo y provee comida para toda criatura viviente, ¿cuánto más Yahweh no tendrá cuidado de nosotros? ¿Y cuánto más Yahweh no conoce nuestras vidas y nuestros corazones? Yo mirando, y siempre lo he dicho, muchas veces el Padre nos permite pasar por circunstancias o por cosas que las que Él desea mirar es nuestras vidas y nuestros corazones. Mientras yo preparaba el mensaje, y hay una cita que si el Padre me la permite leer antes de que termine el mensaje, o si no para la próxima semana, hay una cita que tocó tanto mi corazón y habla acerca de nuestra vida, cómo nuestra vida está en Él y cómo nuestra vida es para Él. Y desde el día de ayer, yo no sé si comí algo, yo no sé si algo me caería mal, pero traía mucho dolor en el estómago. Y aún mientras estaba en la casa y mientras estaba aquí adentro en la oficina, lo único que le decía, Padre, solamente permíteme poder enseñar, poder predicar, y lo que pase después, tú sabes. Y muchas veces Yahweh prueba y mira nuestros corazones. Todavía antes de pasar, yo decía, Padre, que no me vaya a doler más el estómago. Y te puedo decir, estoy parado en esta hora, en este lugar, sin dolor, sin molestia. Pero muchas veces cuando Yahweh nos llama a hacer algo, Él es el que pondrá de su espíritu, de su ruaj en nuestras vidas y en nuestros corazones para que tú y yo podamos cumplir el mandato o el llamado o la comisión que se nos dio, para que podamos cumplir con ello. Que tal vez las cosas sucederán y después el cuerpo se cansará y es otra cosa. Y muchas veces me ha pasado. A veces han dado de una manera y termino y a veces lo que quiero es nada más sentarme porque me sentí mal. Durante esto, lo otro, no estoy hablando que todos los días, pero muchas veces nuestro cuerpo se cansa. Pero en medio de todo, Yahweh mira lo que es nuestras vidas, nuestros corazones. Él mira todo de nosotros. Daniel nos habla aún acerca, muy en esencial, de las cosas que pasarán y sucederán en el tiempo del fin. Vamos a Daniel capítulo 11. Y vamos a guardar lugar ahí. Daniel capítulo 11. Número 1, la palabra nos enseña. Tú y yo podemos entender, la palabra lo habla también en Daniel, dice que Satanás o Hasatán será suelto para obrar y para poner dos cosas en acción o dos cosas en obra. Dice que cuando las cosas empiezan a acontecer y el tiempo del final esté cerca, dice que el dragón será suelto y cosas sucederán y cosas pasarán. Tú y yo sabemos que el príncipe, la potestad del aire, ¿quién es el príncipe, la potestad del aire en este tiempo? Es Hasatán. Amén. No que sea, pero es una realidad. Eso es una verdad. Quien opera en el ámbito natural, no estoy hablando en el ámbito espiritual, pero quien opera en un ámbito natural o terrenal,
a algo que tú y yo podemos mirar palpable o visible, es el enemigo. Dice la palabra que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y entre más el tiempo del fin esté cerca, o las cosas que estén por acontecer proféticamente, hablando del tiempo del fin, las cosas no mejorarán, sino que aún el príncipe de la potestad del aire, que es Hasatán, o que es Satanás, que anda como león rugiente y ya ha puesto su ministerio en acción y anda buscando a quien devorar. Y dice la palabra que no demos lugar al enemigo, porque donde tú y yo damos lugar, el enemigo puede entrar muy fácil a nuestras vidas y a nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos? Puede ser por lo que tú y yo escuchamos, por lo que vemos y lo hablamos hace semanas. Pero esa es la manera en que Satanás opera. Y entre más cercas esté su culminación, o que su tiempo vaya a llegar, o que su tiempo sea cortado, dice la palabra, dice que será suelto. Y si las cosas estaban ya en cierta manera mal, ¿cómo se pondrán? Peor. ¿Cuánto lo entendemos? Esa es una realidad. Tú y yo lo podemos mirar, la palabra lo describe de esa manera. Y vemos que dos cosas sucederán muy en esencial. Traerá juicio, será instrumento, si tú quieres, para engañar a muchos. Dice la palabra, dice que si es posible, dice, engañará a muchos y hará apostatar a aquellos que se encuentran en la fe. Y los engañará a muchos por las falsas enseñanzas, por doctrinas, por doctrina de riquezas, por doctrina de demonios y de muchas otras cosas. Ese es el ministerio que él emprenderá o que llevará a cabo mientras las cosas empiezan a acontecer o las cosas estén más cercas. En el hebreo se le conoce como el Harit Hayamin, que son los tiempos del fin o la hora del fin. Y vamos a Mateo capítulo 24 y vamos a leer versículo 32. Vemos entonces que una de las cosas que estarán operando será el enemigo en este tiempo, en esta hora del fin, para si es posible engañar a muchos por medio de falsas enseñanzas, doctrinas, de demonios y muchas otras cosas, con el fin de hacerlos apostatar ¿de qué? De la fe y de la verdad. Dice, y de ligera aprender la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veas todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda, acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero en aquel día y aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose el matrimonio, hasta el día en que entró Noé el arca, dice, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces vemos que hay cosas o acontecimientos que serán cómo sucederá o qué será en los últimos días o en los tiempos del Harit Hayam o el tiempo en la hora del fin. Número uno, di conmigo, nos habla de peligro, nos habla de estar, di conmigo, alerta. Dice la palabra que en nuestros ojos pongamos nuestra higuera, que nuestros ojos estén puestos en la higuera que representa Israel, y que de Israel aprendamos la parábola, pero también que cuando veamos todas estas cosas que están aconteciendo, es una llamada de alerta o de peligro para todos nosotros. Y es una llamada de alerta y de peligro para que nuestras vidas, o para que todos nosotros como parte del cuerpo, no sean de los que apostatan o que se aparten de la fe o que abandonen el camino de la fe. Antes bien laboremos y trabajemos la obra de vuestra salvación con mayor temor y con temblor, pensando que los días se acercan. Y eso es algo en lo que tú y yo tenemos que estar muy enfocados, porque son cosas que están ejerciendo, que están sucediendo, que están pasando. La palabra nos enseña, número uno, en los días de Noé, dice, así como, vamos a leer, versículo 38, dice,
Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose el matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca y se los llevó a todos. ¿Qué nos enseña para nosotros? Estaban tan afanados y tan preocupados por las cosas de esta vida que no se dieron cuenta el tiempo y la hora en la que estaban viviendo. Hasta que no estuvo el diluvio sobre ellos y no entró al arca, pudieron abrir sus ojos. Tú y yo podemos estar en cierta manera viviendo, dice Yeshua, dice, porque ustedes están en este mundo, mas no son de este mundo. La oración de Yeshua por sus discípulos en Juan capítulo 17 dice: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes ¿de quién? Del maligno. Que aún en medio, en la hora en la que tú y yo estamos, el Padre pueda guardar nuestras vidas y nuestros corazones. No nos puede guardar, o no podemos estar tan encapsulados en medio de una burbuja y tratando de no contaminarnos, porque estamos en este mundo. No podemos evitarlo. Tú y yo no podemos evitar que un pájaro o que una ave haga sobrevuele sobre nuestras cabezas. Pero sí podemos impedir lo que esa ave puede hacerse encima de nuestras cabezas. Tú no puedes impedir lo que un pensamiento pueda venir a hacer en tu vida. El pensamiento puede venir, pero tú tienes que resistir a ese pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia del Mesías y resistir ante todo para que ese pensamiento no se arroje y no se arraigue. ¿Dónde? En nuestras mentes, y ese pensamiento caiga ¿dónde? A nuestros corazones. Una persona se puede molestar y el problema no es el enojo. ¿Qué es lo que haces con ese enojo? Yeshua se molestó. Es más, déjame decirte, el enojarnos o el molestarte es un sentimiento. Y es parte como Yahweh te hizo y como Yahweh te formó. Crecimos con ello. Tú puedes mirar que Yeshua se enfadó cuando estaban vendiendo y convirtieron la casa del templo en una casa de mercader y todos estaban vendiendo y haciendo negocios. Se molestó. La palabra de Yahweh dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si el enojarte fuera un pecado, Yeshua diría de otra manera, pero dice: no permitas que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Es un sentimiento y es una reacción natural. El problema es qué es lo que tú y yo hacemos con ese sentimiento y con esa reacción que viene a nuestros corazones. Tú te puedes molestar o te puedes enfadar, pero o tú dejas que simplemente salga y lo dejas, o sigues alimentando ese enojo, ese coraje o esa frustración. ¿Cuánto lo entendemos? Cada uno de nosotros decide. O lo alimentas o no lo alimentas. Si hubiera sido de otra manera, yo hubiera dicho: no te enojes. Pero dice: no permitas que el sol se ponga sobre vuestro enojo. En otras palabras, no te vayas a dormir, o no te vayas a la cama, o no te acuestes y permitas que salga el sol de un nuevo día y tú puedas seguir todavía con ese sentimiento y con ese enojo sobre tu corazón. Porque ahí es cuando vienen o surgen los problemas. Porque mientras tú y yo no lo sacamos y lo alimentamos, quien opera en medio del área de la mente y de los sentimientos es Satanás. Y si uno no saca ese enojo y ese coraje, va a pasar la noche. ¿Y qué crees que va a pasar durante la noche? Satanás seguirá alimentando ese coraje hasta el día siguiente. Y vas a amanecer tal vez más enojado de lo que te acostaste. ¿Cuántos entendemos? Y hay que aprender.
Y no es parte de la enseñanza, pero salió. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que cuidar? Número uno, dice la palabra que como en los días de Noé, así será en los tiempos de la venida del Hijo del Hombre. Estaban tan enfocados haciendo sus propios placeres, sus propios deleites, todo lo que corresponde a esta vida, casarse, comer, beber y darse el matrimonio, lo que es parte de la vida, tan enfocados en las cosas terrenales y no en las cosas que son de Yahweh, no las celestiales. La palabra de Yahweh dice: poner primeramente el reino de Yahweh y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero ¿qué es lo que la palabra nos enseña? Buscar las cosas que de arriba y no las cosas de ¿dónde? De abajo. Son cosas que están operando, y en un sentido vamos a llamarle un poco figurativo. Mucha gente hoy en día está tan preocupada por su propia agenda, por sus compromisos, por sus placeres, por sus quehaceres, dando prioridad a las cosas de este mundo y dejando en cierta medida las cosas de Yahweh a un lado. La palabra de Yahweh dice: por lo tanto, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Cuando yo quiero que tú y yo entendamos algo. Cuando tú y yo damos un tiempo fuera, el enemigo nunca para. ¿Cuántos sabemos eso? Cuando tú y yo tomamos un tiempo fuera en las cosas de Yahweh, no es todo quedó ahí, o no todo se quedó ahí. El enemigo en cierta manera va a estar operando, porque si tú y yo no seguimos trabajando haciendo la obra de lo que es de Yahweh, o la obra de Yahweh, el enemigo es un tiempo fuera. Cuando tú y yo salimos, es un tiempo ¿para quién? Para el enemigo. ¿Cuántos podemos entenderlo? Si tú y yo nos descuidamos y dejamos, y te estoy hablando en todas las áreas, no solamente el de congregar, el de reunirnos, el emprender, el hacer algo, el tener un ministerio, pero estoy hablando en nuestra vida diaria. ¿Qué sucede cuando tú y yo dejamos de tener una intimidad y una relación con Yahweh? No te estoy hablando solamente de venir a la iglesia, de venir el miércoles, de venir el sábado, de estar en el servicio, tal vez en el recibimiento del Shabbat, pero aún cuando en nuestra propia vida, y tú y yo empezamos día tras día, y qué bueno que estamos hablando de esto, porque cuánto estamos alimentando nuestro espíritu con todo el libro de los Salmos. Amén. Y es parte de ello. Así como el cuerpo natural, ¿cuántos de nosotros, o cuántos de ustedes, vamos a llamar nosotros, pudieran tener la misma energía por toda una semana si tan solo comieran una sola vez? Sería dieta forzosa. Ya sé que me dirían: ¿bajaríamos de peso, pastor? O nos pondríamos más esbeltos. Pero las fuerzas y la energía se van. Porque necesitas alimento, proteína, para que tu cuerpo pueda tener la energía. Lo mismo sucede si tú y yo lo ponemos en otra perspectiva. Mientras tú y yo alimentamos el espíritu, el cuerpo o el hombre interior, ¿qué sucede? Se fortalece día tras día. ¿Y cómo alimentas el cuerpo o cómo fortaleces el espíritu o el hombre interior? Por medio de la palabra. Entre más tú y yo buscamos y leemos y escudriñamos de la palabra y leemos de la palabra, esa palabra trae vida ¿qué? Sobre nuestros cuerpos. Y el hombre interior se va fortaleciendo ¿cómo?
día tras día. Pero cuando yo descuido las cosas del espíritu y dejo de alimentar este cuerpo espiritualmente a través de la palabra, este cuerpo lo voy en cierta manera, dejo de alimentarlo espiritualmente y lo empiezo a alimentar carnalmente, en las cosas de este mundo. Y entre más pienso en las cosas de este mundo y más ando en las cosas de este mundo, es más fácil que la vida de esa persona pueda caer en pecado. Porque no estás fortaleciendo ¿qué? El hombre interior. No tiene fuerza. ¿Cómo resistes? ¿Cómo haces frente a la estratagema del enemigo de Satanás? ¿Cómo sabemos que él opera? Él opera en el área de la mente, de lo que es la mente, y pasa a nuestros corazones. Y poco a poco va tomando ventaja, y lo hablamos semanas atrás, y cuando logra tomar cautivo el pensamiento de esa persona, toma cautivo lo que es sus sentimientos, sus acciones, y en cierta manera, una vez que controla sus sentimientos, sus emociones, empieza a mover la vida y el corazón de esa persona a su propia voluntad, que aún sin que tú quieras hacer las cosas, las haces. Que aún si tú no quieres cometer algo, terminas por haciéndolo. ¿Por qué? Porque el hombre interior está débil. ¿Cuánto estamos entendiendo? No se pueden recibir de otra manera. Y tú y yo tenemos que tener cuidado en esta hora. Porque si tú y yo descuidamos y bajamos nuestra guardia y dejamos de orar, y te estoy hablando de tener nuestro tiempo, nuestra relación con Él. Y orar, no te estoy diciendo que te tienes que hincar y te tienes que pasar toda una hora, 3 horas orando, intercediendo. No, muchas veces el orar es el hablar ¿con quién? Con Yahweh. Puedes andar trabajando y tu tiempo, tu corazón, tus pensamientos van totalmente dirigidos a Yahweh con todo tu corazón. Puedes andar haciendo algo, emprendiendo algo, pero en todo tiempo en tu mente y en tu corazón están delante de ti los caminos de Yahweh en todo el tiempo. Y estás tomando un tiempo de buscarle. Puedes ir en tu trabajo y puedes ir orando y puedes ir pidiéndole a Yahweh: Padre, dame dirección, ayúdame. Yo no sé, tantas cosas que tú y yo podemos hacer en medio del transcurso de tu trabajo, cuando estás en tu casa, cuando te vas a acostar. Es algo que tú y yo hacemos. Y es algo que vas alimentando día tras día. A nuestros hijos, tú y yo tenemos que tener el cuidado de dar lo que ellos necesitan. Y no te estoy hablando darles únicamente lo que es lo natural de este mundo, que nada les falte, que nada les suceda, pero estoy hablando algo que provenga desde lo profundo de nuestros corazones. Yo puedo inculcar a mi vida, a mi hijo, o podemos inculcar a nuestros hijos principios, o vamos a llamarle actitudes, enseñarles que no vayan a faltar a la iglesia, que no vayan a hacer esto, pero ¿qué tanto es una realidad para ellos? ¿Qué tanto es una vivencia para ellos? Porque a la medida que tú y yo lo hagamos, es a la medida que ellos lo harán. A la medida que tú y yo tengamos la pasión por hacer las cosas de Yahweh, es a la medida que ellos tendrán esa pasión por hacer por las cosas de Yahweh. Porque aquello que es nuestra pasión dictará nuestra conducta y nuestro destino hacia donde tú y yo queremos dirigirnos. ¿Dónde está nuestra pasión? Es ahí donde tú y yo estaremos nosotros. Si mi pasión está en las cosas de Yahweh y en el reino de Yahweh y en su justicia, mi vida y mi corazón y mi pasión estarán puestos en ello. Pero si no lo están, yo tampoco estaré ahí. Quien tiene su pasión por el deporte, ahí lo miras practicando. Quien su pasión es el de buscarle a Él y buscar el reino de Yahweh y su justicia, y buscar las cosas que son concernientes al reino de los cielos y las cosas que son de arriba, ¿dónde tú y yo estaremos? Aquí. ¿Cuántos decimos amén?
Hay muy poquitos amenes. Amén, gracias, Padre. Estoy bromeando. Pero es en eso. Es nuestra pasión, nuestro deleite, nuestro placer. Daniel, si tú y yo vemos, principalmente es un libro histórico, pero tiene en parte cierta profecía o de las cosas que pasarán o que sucederán. Nos hablan, número uno, Daniel nos habla, vamos a Daniel capítulo 11, versículo 29. Dice, en este tiempo señalado volverá y entrará en el sur, pero esta última vez no resultará como la primera, porque vendrán contra él las naves de Quitín y se desanimará. Dice, volverá y se enfurecerá contra el pacto santo. Dice, actuará contra él, volverá pues y favorecerá a los que abandonen el pacto santo. Y de su parte levantarán tropas. Pero si tú miras en estas partes, ¿qué es lo que tú y yo podemos entender? Nos hablan de aquellos que abandonan el pacto o el camino de Yahweh. ¿Cuánto estamos entendiendo? Eso es, di conmigo, apostatar, o a eso se le conoce como apostasía. Tu vida, nuestras vidas, vamos a llamarle de esta manera, nuestras vidas están en un peligro de apostatar, de salirse fuera de los caminos de Yahweh, de abandonar el camino de Yahweh, porque el enemigo está al acecho en todo tiempo. En todo tiempo, si hay algo que el enemigo nunca descansa, es en el estar en el acecho constantemente. Sabes que el enemigo usará, hay un dicho que se dice que todos cojeamos, o no sé, todos tenemos una área coja o todos tenemos, ¿cómo se dice? Un talón que de Aquiles. ¿Sí o no? ¿Quién aquí puede levantar la mano y dice, verdad? ¿Nadie tiene una área débil? ¿Un talón de Aquiles? Todos. Todos lo tenemos. Y sabes que el enemigo sabe de qué pie cojeamos. Él sabe y él conoce cuál es tu debilidad, cuál es tu problema, cuál es tu pie o tu pie cojo o tu área débil, y ahí te va a atacar. Y va a tratar de hacerlo de la manera que sea, bonito o feo, con tal de que tu pie se desvíe y se salga del camino de Yahweh. Él sabe. Él no va a venir a tu vida y a tu corazón y te va a atacar como va a atacar a la persona que está al lado tuyo. Porque tu área débil o mi área débil no es la misma que la tuya. Ni la área débil de aquella persona es tu área débil. Y no va a venir a atacarte porque sabe que no funciona. Y de una u otra manera, Él va a hacer, por muy bonito o por feo que parezca, en cierta manera haciéndonos que tú y yo apostatemos y que nos alejemos de ¿quién? De la verdad y del camino de Yahweh. Él sabe. Conoce nuestras áreas débiles. Él sabe cómo, Satanás sabe cómo te puede hacer caer. Satanás conoce. Y en medio de todo tuyo tenemos que guardarnos en la rectitud y en la integridad de los caminos de ¿quién? De Yahweh, fortaleciendo nuestro hombre interior diariamente y constantemente todos los días de nuestra vida, tratando de tener una intimidad y un apego por las cosas de ¿quién? De Yahweh, para que nuestro pie no resbale. Si tú miras en el libro de Números, ¿cuántos conocen la historia de Balaam y de Balac? Todos le hemos escuchado. Y si tú miras el pueblo de Israel,
Era un pueblo que caminaba y mandó a traer al profeta profeta entre palabras, porque mandó que lo trayera y que maldijera al pueblo de Israel, y lo mandó el profeta, y por varias veces lo llamó y se ponía sobre un collado de la montaña y llamaba y miraba al pueblo de Israel y decía: qué grandes son tus valles verdes, tus montañas, y empezaba a bendecir al pueblo de Israel. Y nuevamente el profeta lo llevaba por otro lado, y nuevamente en lugar de maldecir al pueblo lo bendecía, y por varias veces hasta que este hombre se molestó y le dice: te he llamado para que maldigas a este pueblo y lo único que haces es bendecirlo. Y este hombre le dice, por más que quiero hacerlo, no puedo. Porque no he encontrado iniquidad en ellos. ¿Sabes que iniquidad es una persona inicua y es una persona que quebranta el pacto y los principios de Yahweh? Es una persona que va en contra de los principios, de los parámetros y de los mandamientos establecidos por Yahweh en su palabra. Cuando una persona comete iniquidad es cuando la palabra dice una cosa y yo, por mi naturaleza, por mi convicción, yo deseo hacer lo que es opuesto a esa palabra. ¿Cuánto lo entendemos? Y no podía. Nunca pudo maldecirlo. Pero si tú miras, hubo algo por el cual el pueblo, no lo dicen Números, pero si tú vas hasta el libro de Apocalipsis, dice: porque solamente una cosa tengo en contra ti. Dice que mantienes y has mantenido la doctrina de Balaam. Dice: por lo cual Israel pecó. Si tú miras, ¿por qué Israel pecó? No fue por ir en contra de violar el mandamiento, el estatuto, la palabra de Yahweh. ¿De qué manera logró el enemigo desviar el corazón de este pueblo? Entregándose y dándose el matrimonio con las hijas de las demás naciones, cuando Yahweh había dicho: no lo harán, ni será permitido sobre ti. Y aún los mandamientos que Yahweh establece en tu palabra, dice: no darás a tus hijos ni a tus hijas el matrimonio a los hijos de las demás naciones, porque entonces la ira de Yahweh vendrá sobre ti. Y eso es no solamente dice que será un estorbo para tus hijos. La palabra de Yahweh dice no te unirás con yugo desigual. El unirte con yugo desigual es unirte con aquella persona que no comparte los mismos principios y las mismas convicciones que tú compartes, ni al hacer negocio con una persona inconversa de la misma manera, de realizar un proyecto, un trabajo y unirte con una persona inconversa. Si tú lo puedes mirar, va a resultar en un conflicto. Y el conflicto más grande va a ser que tú reconoces y que Yahweh, que todo lo que te ha dado y que Yahweh te ha bendecido y te ha prosperado, tú dirás: bueno, yo voy a diezmar y voy a ofrendar de esto que Yahweh me ha bendecido grandemente en mis manos. Y el inconverso va a decir: esto es de los dos, es nuestro y no se hace. Hay una incongruencia en las cosas que Yahweh ha establecido, en sus parámetros, si tú le quieres llamar de esa manera. Lo mismo sucede dentro de un matrimonio. Cuando tú te unes con un yugo desigual, ¿qué sucede? Dice la palabra que esa persona termina haciéndose uno con el otro. Dice Génesis: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. ¿Qué significa? Son una sola persona. Y lo puedes mirar, y lo he visto varias veces. Las áreas fuertes de esa persona terminarán siendo las áreas fuertes de aquella persona. Pero ojo, porque las áreas débiles tuyas serán las de ella, y las de ella serán las tuyas. ¿Cuánto lo entendemos? Porque son uno solo. Tú puedes mirarte cuando una persona es de cierta manera
y una persona se casa y lo puedes mirar y muchas veces entre plática la gente tú lo puedes mirar en las pláticas del mundo, dentro de todo, porque es una verdad, y puedes decir, pero si él no era así, o ¿por qué cambió tanto si ella no era así o él no era así? ¿Por qué cambió? Porque las áreas fuertes de esa persona se hicieron las tuyas, o viceversa. ¿Y qué es lo que generalmente sucede? Si en esa persona se une con alguien que es desigual a él, y tú en parte amas las cosas de Yahweh, y quieres las cosas de Yahweh, y quieres seguir las cosas celestiales y las cosas de arriba, y buscar lo que concierne a las cosas de Yahweh, y puedes tener tu anhelo y tu corazón, pero si tu convicción no es tan fuerte, o la convicción de esa persona no es tan fuerte, y con aquella persona que se une es más fuerte por las cosas de este mundo, ¿qué es lo que va a jalar más? Tarde o temprano terminará por apartar a esa persona o a esa vida de los caminos de Yahweh, porque pudo más y jaló más las cosas de ese mundo, lo que había arraigado en lo profundo del corazón en aquella persona. ¿Cuánto lo entendemos? Jala. Y yo creo que con esto termino. La siguiente semana continúo. Si hay una parte que la palabra dice, no darás a tus hijos ni a tus hijas el matrimonio, ni las entregarás a las demás naciones. Porque entonces, no dice, la ira de Yahweh se encenderá en contra de ti, de tu hijo. Dice, la ira de Yahweh se encenderá en contra de ¿quién? Tuya. ¿Sobre quién cae la responsabilidad? Sobre nosotros. Y esto lo estoy hablando cuando estemos dentro de los caminos de Yahweh. Yo sé que no puedes dictar y gobernar sobre la vida y la actitud de una persona que ya es mayor y que se va a casar, pero por lo menos es decir lo que la palabra de Yahweh dice. ¿Cuánto lo entendemos? Porque hay consecuencias sobre nosotros. ¿Cuántos de nosotros deseamos y anhelamos mirar el bienestar de nuestros hijos? Todos. ¿Y sabes cómo tú y yo lo vamos a lograr? Cuidando. Dice la palabra de Yahweh, tú y yo nacemos con una tendencia a hacer lo opuesto. Dice, ¿con qué enderezará el joven su camino? Sino con la palabra de Yahweh. Tu responsabilidad y nuestra responsabilidad es lo que dice el libro de Deuteronomio, enseñar la palabra a nuestros hijos, ¿en qué? En todo tiempo. Que cuando tú y yo podemos enseñar esa palabra, ¿dónde estará puesta su corazón? En las cosas de Yahweh, en las cosas del Padre. ¿Sabes? Y si con algo puedo terminar es, la palabra nos habla de un remanente. Todo el cuerpo o toda la asamblea de creyentes, ¿cuántos sabemos que el cuerpo de creyentes es el cuerpo del Mesías? Todos. Pero no todo el cuerpo del Mesías es la novia de Yahweh. Y si algo tuyo tenemos que cuidar, y si algo quiero compartir contigo la siguiente semana, es enfocarnos en esto. Tú y yo tenemos que cuidar, ser parte de ese remanente que Yahweh escogerá, y apartará para tener un pueblo para sí. ¿Cuánto lo entendemos eso? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Vamos a verlo la siguiente semana. Tenemos que cuidar nuestro andar, nuestras vidas y nuestros corazones, di conmigo, delante de Él. ¿Sabes cuál es el mayor peligro? Cuando tú y yo nos alejamos y nos apartamos de las cosas de Yahweh. Y entre más tú y yo nos apartamos y nos alejamos de las cosas de Yahweh, más y más sentimos que Yahweh que hay un abismo entre quién, entre nosotros y quién, y Yahweh. ¿Cuántos sabemos eso?
La palabra dice, porque vuestras iniquidades han hecho un abismo entre mí y ustedes. Dice el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que sucede? Entre más y más nos vamos alejando y nos vamos apartando, más y más se va haciendo el camino y la distancia que hay entre Yahweh y nosotros. ¿Y cuántos de nosotros queremos estar cerca de Él? Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Padre, gracias, Padre, que es tu palabra, Padre, tu instrucción sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder permanecer y ser parte, Padre, de ese remanente que tú tienes. Ayúdanos que cada día, Padre, podamos alimentar nuestras vidas, nuestros corazones, el hombre interior. Que cada día, Padre, vayamos fortaleciendo nuestro hombre interior. Tu palabra, Padre, dice que es la decisión de cada uno de nosotros. Que en este día, Padre, y aún en esta hora, decidamos pues buscar tu reino y las cosas de arriba. Que nuestra mirada esté en las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Que cada día nuestro hombre interior se vaya fortaleciendo. Que sea más de ti y menos de nosotros. Que tú seas exaltado en la vida y corazón de cada persona. Que en el nombre de Yeshua podamos pararnos firmes y resistir las acechanzas del maligno. Que podamos, Padre, estar conscientes del tiempo y de la hora. Tu palabra dice que el maligno no tomará ventaja sobre nosotros, porque conocemos sus maquinaciones. Ayúdanos, Padre, que ahora que entendemos y sabemos cómo el enemigo trabaja y cómo el enemigo opera, cuidemos que no haya puertas abiertas en nuestras vidas. Que podamos fortalecer nuestras áreas débiles en ti, porque tú, Yeshua, eres el único que nos ayuda en nuestras debilidades. Gracias, Padre, porque tenemos un gran, fiel y sumo sacerdote que intercede diariamente por todos nosotros. Gracias, Padre, porque aun cuando nosotros olvidamos de orar los unos por los otros, de interceder los unos por los otros, tú nunca, Padre, has cesado de orar por nosotros, de interceder por nosotros y guardarnos en el hueco de tu mano. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos, amén.